Hola chicos, buenas noches. ¿Pueden ir poniendo su clase, por favor? Y voy. ¿Ya se ve? Está cargando. Ah, Ya, bueno. ya se ve. Ok, bueno, nosotros vamos a presentarle el tema de columna vertebral. Y, no carga. ¿Cómo le hago? Ah, ya vi. Pues este es el temario y vamos a empezar con la radiografía simple. Son las indicaciones, normalmente se usan para la rutina o pues si está indicado, vamos a tener diferentes proyecciones que se pueden dar pues AP o también como en flexión y extensión para ver la movilidad y estabilidad de la columna. Pues también vamos a ver, bueno, más adelante, si hay dolor lumbar, cervical o dorsal en específico, algún traumatismo, evaluación de la alineación vertebral, sospecha de escoliosis o cifosis y determinación inicial de fracturas o cambios degenerativos. Entre los hallazgos normales, tenemos que observar una alineación conservada, una altura y forma regular de los cuerpos vertebrales, espacios intervertebrales uniformes, curvaturas y las curvaturas fisiológicas. Dentro de los hallazgos anormales, pues fracturas o colapsos vertebrales, desalineación, disminución del espacio intervertebral, desviaciones de la línea media. Después seguimos con la tomografía y aquí ya van a ser fracturas o patologías discales, traumatismos de alta energía, evaluación de fracturas complejas, valoración prequirúrgica, sospecha de compromiso óseo por tumores o infecciones. Después, dentro de los hallazgos normales, tenemos que observar la integridad de los cuerpos y arcos vertebrales, canales vertebrales y forámenes simétricos y relación adecuada entre las estructuras óseas. Hallazgos anormales, fracturas, fragmentos óseos intraespinales, lesiones líticas o bálsicas, estenosis de canal vertebral. Después vemos la resonancia magnética y aquí se va a ocupar más para los tejidos blandos y la médula ósea, médula espinal y patologías discales, fracturas con sospecha de lesión en la médula espinal, dolor articular o en la asiática y hernias o sospechas de lesiones medulares, sobre todo. Y dentro de los hallazgos normales, pues tenemos que volver a ver los discos y aquí se va a centrar un poco más en la médula espinal y que no haya compresión del saco dural ni raíces nerviosas o los espacios intervertebrales conservados. Dentro de los hallazgos normales, una hernia discal, edema óseo medular, tumores, abscesos, desmielinización o degeneración discal. Y bueno, Yo les voy a hablar sobre la anatomía radiológica. La siguiente, por favor. Bien, aquí podemos observar lo que son las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares y la columna vertebral, así como el sacro y el coxis. La siguiente, por favor. Así como también las curvaturas fisiológicas, que ya fue lo que dijo Sofía, lo que es la lordosis cervical, la lordosis lumbar, la cifosis torácica, la cifosis sacra, y igual lo que es la columna vertebral y las vértebras cervicales, torácicas y lumbares, así como el coxis. La siguiente, por favor. Bien, aquí son las vértebras lumbares. En la vista anterior tenemos lo que, bueno, varias vértebras que tenemos que se compone de un cuerpo vertebral,
de un pedículo que, bueno, en esta vista no se ve, pero en la lateral sí. Una apófisis espinosa, una apófisis transversa, lo que son las articulaciones costovertebrales, la articulación lumbrosacra, la sacroiliaca y las cicapoficiarias, así como también la epífisis anular y la apófisis articular. Del lado derecho ya tenemos a la vista lateral. ¿Le puedes regresar? Ay, gracias. Lo que, bueno, ahí se alcanzan a ver un poco las costillas falsas, que es de la 7 a la 12. Lo que es la vértebra torácica, las vértebras torácicas y las lumbares. Tenemos la epífisis anular, la escotadura vertebral, lo que es el foramen intervertebral, las costillas flotantes, la escotadura vertebral, el cuerpo vertebral, se ve más en esta vista, lo que es la lámina, el pedículo y la apófisis transversa, así como también la espinosa. La siguiente, por favor. Bien, y aquí podemos ver las vértebras cervicales en una vista anterior, lo que es la articulación aclanto-occipital y las cicapoficiarias. Recordemos que estas van a ser unas articulaciones sinoviales que van a conectar dos vértebras adyacentes a la columna vertebral. Y se pueden ver la cara intervertebral, el cuerpo vertebral, la apófisis unciforme, la apófisis transversa y las articulaciones costovertebrales. En la vista lateral podemos ver el vértice, lo que es C1 hasta C7 y una parte de T1, la articulación aclanto-axoidea medial, lo que es el diente de la apófisis odontoides de C2, la cara intervertebral, el cuerpo, el pedículo, la apófisis transversa y la epífisis anular, así como la apófisis unciforme y lo que es la primera costilla. La siguiente, por favor. Bien, y aquí tenemos una vista de boca abierta, donde se visualiza lo que es la odontoides y se ve las vértebras C1, que es el atlas. Estas van a conectar el cráneo con la columna vertebral y esta va a tener una forma de anillo, no se visualiza tanto, pero sí tiene una forma de anillo y esta va a soportar el cráneo y va a permitir movimientos de inclinación. Y en C2, que es el axis, va a contar con una apófisis prominente, que es como aquí se visualiza, es la apófisis odontoides, y esta permite hacer la rotación de la cabeza. Y se ve la apófisis transversa, lo que es el arco anterior, la masa lateral y la carilla articular inferior, la articulación aclantoxoidea. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar ahora ya propiamente de las patologías. Las que vamos a abordar van a ser patologías inflamatorias, degenerativas, traumáticas y tumorales. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre las deformidades. Pues en este caso, una deformidad de la columna va a ser cuando hay una desviación o una curvatura normal de la misma. O sea, la columna normalmente tiene curvaturas, pero unas son normales y otras son anormales. Estas afecciones son habituales y pues se da principalmente en las primeras etapas de la vida. Algunas deformidades pues pueden impedir realizar actividades diarias o ocasionar dolor e incluso pues en casos más graves pueden llevar a, a una dificultad respiratoria a causa de estas deformidades. Siguiente, por favor. Tenemos tres principalmente, las cuales son escoliosis, cifosis y lordosis. La escoliosis pues va a ser cuando la columna se va a desviar lateralmente, pudiendo adoptar diferentes grados. Esto pues tiene un cierto impacto en la vida de las personas, afectando su vida cotidiana. El otro tipo de deformidad que tenemos sería cifosis, que en este caso pues va a ser una curvatura que es más notable y que va a ser esta curvatura va a ser hacia el exterior.
Es bueno, o sea, esta curvatura va a causar lo que se le va a llamar, la especie de joroba, perdón. Y la siguiente va a ser la lordosis, que principalmente se produce en la zona baja de la columna, en la región lumbar, y pues se va a mostrar una curvatura más exagerada. Siguiente, por favor. Primero tenemos que hablar de una, bueno, les voy a hablar en la siguiente diapositiva de un ángulo que se le conoce como ángulo de Cobb, pero cuando este ángulo va a estar aumentado, se va a asociar a ciertos factores, como es el caso de envejecimiento, que pues es normal en todas las personas, y el grado de cifosis está relacionado principalmente con la degeneración del disco intervertebral asociado a un envejecimiento. También puede haber el aumento de este ángulo, puede ser a causa de fracturas de los cuerpos vertebrales, puede ser por una compresión espinal, una fractura traumática o algo patológico. También puede, eh, el aumento de este ángulo se asocia a una enfermedad que se le conoce como la enfermedad de Sherman, que en este caso va a ser una deformidad estructural de la columna torácica o toracolumbar, que puede aparecer antes de la pubertad y puede pues ir empeorando con el lapso del tiempo en la adolescencia. Y también tenemos las espondiloartropatías, que van a ser un grupo de enfermedades inflamatorias que van a afectar principalmente la columna vertebral, las articulaciones. Y pues estas van a causar dolor y rigidez. Siguiente, por favor. Este es el ángulo que les comentaba, el ángulo de Cobb. Esta es una medida que es utilizada para cuantificar la magnitud de las deformidades. La técnica también nos va a permitir evaluar el grado de cifosis o lordosis en un plano sagital. Los pasos que se tienen que hacer para medir este ángulo, pues primero se van a tener que identificar las vértebras terminales, es decir, aquellas cuyas placas terminales están inclinadas entre sí y marcan los límites de la curvatura, o sea, dónde empieza y dónde termina la curvatura que tiene la columna. Ya que se definió en dónde empieza y en dónde termina, se van a trazar líneas sobre las placas terminales y el ángulo formado por la inserción de estas líneas va a representar el ángulo de Cobb, como se muestra en la imagen. Y pues si las líneas no cruzan dentro de la imagen, se trazan líneas perpendiculares a ellas y se mide el ángulo entre ellas. Cuando ya se habla directamente de una cifosis, es cuando el ángulo de Cobb tiene un grado mayor a 40 grados y pues el rango normal va a ser entre 20 y 40 grados, pero si ya es más, pues ya se habla de una cifosis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse dos imágenes. Del lado derecho tenemos una radiografía lateral simple de un paciente adolescente con la enfermedad de Sherman, que les comenté que era una anomalía congénita y donde se puede apreciar una cifosis torácica de 52 grados. Y pues eso ya confirma que es una cifosis. En la imagen del lado derecho tenemos una resonancia magnética de la columna torácica con un corte sagital, igualmente en un paciente con la enfermedad de Sherman. Y tenemos un ángulo de 59 grados que igual confirma la cifosis que tiene el paciente. Siguiente, por favor. La siguiente patología o deformidad que vamos a hablar va a ser la escoliosis, que en este caso se va a definir como una curvatura lateral anormal de la columna. Es bastante común en individuos jóvenes y puede ser idiopática o asintomática. Se van a describir la escoliosis en dos términos, dependiendo la dirección de la convexidad que abarque. En este caso, si la curvatura se va a la izquierda, se le va a denominar levoescoliosis, y si se va la curvatura hacia la derecha, va a ser una dextroescoliosis.
En este caso, pues la imagen que les puse ahí es una levoescoliosis porque es hacia la izquierda y puede ser por múltiples etiologías. Esta escoliosis, las principales van a ser neuromusculares, puede ser por un tono muscular asimétrico, lo que produce esta curvatura, puede ser una anomalía ósea congénita o puede ser incluso por tumores o por quimioterapia, radioterapia, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen del centro les muestro cómo es una columna normal, o sea, cómo debe ser una columna normal sin alguna deformidad. La imagen del lado derecho muestra pues la lateralización de la columna, que en este caso pues es hacia la izquierda, sería eh, una lateralización a la izquierda, perdón. Igualmente, la escoliosis se va a medir por medio del ángulo de Cobb. Y la de la imagen de la izquierda, pues, ya es una escoliosis más grave. No sé si logren ver cómo está la lateralización de la columna hacia el lado derecho. Es una escoliosis torácica grave. Siguiente, por favor. También en la escoliosis va a haber anomalías en las vértebras que principalmente se va a asociar a escoliosis congénita. En este caso van a ser 4 tipos de anomalías. Tenemos la hemivértebra, que está señalada en la primera imagen. La segunda imagen sería las vértebras de mariposa. La tercera imagen que está abajo sería las que se le conocen como vértebras en bloque. Y la última, que está en la parte inferior, sería la anomalía que se le conoce como barra unilateral no segmentada. Y pues estas anomalías forman parte de la escoliosis. Siguiente, por favor. Igual, como les comenté, también esta escoliosis se medía por el ángulo de Cobb. Primero el procedimiento que se tiene que hacer, pues, es definir la vértebra apical, o sea, la superior en donde empieza la curvatura y la inferior. Y va a ser el mismo procedimiento que en la cifosis, medir su ángulo. En este caso, cuando es un ángulo menor a 10, es porque no hay una lateralización. Cuando es entre 10 y 20 grados, es una lateralización leve. Cuando es entre 20 a 40 grados, es moderada. Y cuando ya es arriba de 40 grados el ángulo, pues ya es una escoliosis severa, que normalmente este tipo de escoliosis ya van a requerir una intervención quirúrgica. Igual en la imagen les muestro la levoescoliosis, que es hacia la izquierda, y la dextroescoliosis, que es hacia la derecha. Siguiente, por favor. En este tipo de deformidades vamos a encontrar alteraciones genéticas. La primera se le conoce como una sacralización de L5, que va a ser una variación anatómica de la columna, principalmente pues de L5, que es la quinta vértebra lumbar. En este caso, lo que va a haber en este proceso es que se va a fusionar total o parcialmente junto con el sacro. Eso se le conoce como sacralización. En este caso, L5 va a adoptar características del sacro, es decir, que va a perder su movilidad normal y se une a él por uno o por ambos lados, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Cuando hay una sacralización completa, L5 está completamente fusionada con el sacro, formando un bloque óseo continuo, o sea, como una única vértebra. Y cuando es una sacralización parcial, es que solo una parte del E5 está unida, no toda, sino una parte nada más. Y como les comenté, es unilateral o bilateral. Unilateral cuando pues se fusiona solo de un lado y bilateral de los dos lados. Siguiente, por favor.
En la imagen de la derecha podemos ver cómo, se fusiona la vértebra L5 con el sacro. Lo que está señalado con las imágenes sería la sacralización. Y en la imagen de la derecha, pues podemos observar que solo es unilateral porque solo se está uniendo del lado derecho y no del izquierdo. Siguiente, por favor. También tenemos otra alteración congénita que se le llama lumbarización de S1, que igualmente es una variación anatómica congénita en la que la primera vértebra sacra no se fusiona completamente con el resto del sacro. O sea, S1 va a quedar como si fuera una vértebra y las demás ya quedan juntas, fusionadas con el sacro. Igualmente puede ser una fusión parcial o completa, que es unilateral o bilateral. Esta no es tan común, es más común la sacralización y esta solo ocurre en un 2% de la población. La que ocurre con un poco más frecuencia va a ser la sacralización. Y pues en la imagen se muestra una tomografía computarizada de una reconstrucción sagital de la columna lumbosacra donde observamos la lumbarización de S1. Siguiente, por favor. Bueno, ahí les puse, cuando les pasemos la presentación ya le podrán hacer zoom para que vean mejor, pero cómo se ve una lumbarización en S1. Siguiente, porfa. Ah, bueno, ahí ya. Lo que muestra con la flecha roja sería la lumbarización de S1. Siguiente, porfa. Otra alteración congénita va a ser cuando hay una fusión incompleta del arco neural posterior, que se le va a conocer como espina bífida oculta. Esta pues se da principalmente en el desarrollo embrionario. En este caso, los arcos vertebrales no van a cerrar completamente en la parte posterior, lo que va a dejar una pequeña hendidura o un defecto en el arco posterior de una o más vértebras. En este caso, la médula espinal y las meninges no van a sobresalir ni estar expuestas, como en el caso de una meningocele, sino simplemente es los arcos vertebrales los que participan en esto. Generalmente, pues van a afectar a vértebras lumbares o sacras, principalmente va a ser L5 y S1. En este caso, pues la piel va a cubrir como la zona donde está pasando este proceso y no, o físicamente, pues solo va a haber una pequeña depresión, que es la que se muestra en la imagen. Siguiente, por favor. El otro grupo de patologías que vamos a hablar, pues son los traumas de la columna, que pues en este caso son lesiones producidas en las vértebras, los ligamentos, los discos intervertebrales o incluso pueden llegar a afectar a la médula espinal como consecuencia de golpes, caídas, accidentes o cualquier fuerza que actúe sobre la espalda o el cuello. Las causas más frecuentes de un trauma de columna vertebral, pues las más comunes son accidentes de tránsito, caídas desde alturas, ya sea pequeñas alturas o grandes alturas, traumatismos deportivos y violencia, que puede ser por heridas, armas de fuego o golpes. Siguiente, por favor. Bueno, la primera fractura que les voy a hablar va a ser una fractura de S1 o también se le conoce como fractura de Jefferson. Pues en este caso va a haber una fractura
en C1, también conocida como atlas. Se produce cuando el anillo óseo del atlas se va a romper en varios puntos. Normalmente son en 4 puntos, pero pueden ser en más. Es como consecuencia de alguna fuerza. Va a ocurrir típicamente por caídas sobre la cabeza. La más común que yo encontré era que, no sé, cuando te tiras en una alberca y caes de cabeza, es como la más común. También pueden ser por impactos cervicales fuertes, como en accidentes de tránsito, o por golpes directamente en la parte superior del cráneo. Siguiente, por favor. Bueno, les puse cómo se vería una fractura. En este caso, la primera, la primera imagen, tenemos una radiografía simple donde se muestra una simetría en la proyección odontoidea con un desplazamiento de las masas laterales, es lo que sugiere una fractura de Jefferson. Y la del lado derecho tenemos una tomografía computarizada que con las flechas está señalando las líneas de la fractura. No sé si la puedan observar. Siguiente, por favor. Tenemos otra fractura, pero esta va a ser en C2, que se le conoce como fractura de apófisis odontoides. Pues es una lesión que va a afectar a C2, que se le conoce como axis. En este caso, la apófisis odontoidea va a ser la proyección ósea vertical que se va a articular con el atlas, lo que va a permitir pues tener un movimiento de rotación en la cabeza. Cuando ocurre una fractura de esta apófisis odontoides, puede ser parcial o completa. Igualmente es principal a traumatismos. Los casos más comunes pues son traumatismos directos o una hiperextensión del cuello, como son en caídas, accidentes de tránsito y lesiones deportivas. En la imagen les puse cómo se ve la fractura. Igual está señalada con una flechita y es una tomografía computarizada en un plano coronal. Siguiente, por favor. Esta fractura de la apófisis odontoides se va a clasificar en 3 tipos. En este caso, el tipo 1 va a ser una fractura del vértice del odontoides, es la menos frecuente y o sea, es una fractura que no afecta tanto la estabilidad de la columna. Es la que se señala con la primera flechita en la imagen. La de tipo 2 va a ser una fractura en la base del odontoides, en este caso que es donde se une el cuerpo y es la más común y la más inestable. También es la que se señala con la flecha gruesa en la imagen. Y la de tipo 3, pues es una fractura que se va a extender hasta el cuerpo de C2, o sea, no solo va a abarcar el vértice del proceso odontoide, sino se va a extender hasta el cuerpo de C2 y es la que tiene mejor pronóstico de las 3. Siguiente, por favor. Del lado derecho tenemos una tomografía computarizada de un plano coronal donde se ve evidentemente la fractura de la apófisis odontoides. Igual, del lado derecho tenemos una tomografía computarizada con un plano axial donde igual se evidencia la fractura. Siguiente, por favor. Del lado derecho tenemos una radiografía simple con un desplazamiento de C2 que es igual provocado por la fractura. Y del lado derecho tenemos una radiografía simple, vista anteroposterior, con desplazamiento entre el proceso odontoides y el arco del atlas, lo que está señalado con la flecha amarilla. Siguiente, por favor.
Otro tipo de fracturas que puede ocurrir en C2 se le conoce como fractura del ahorcado o fractura de Hackman. En este caso, esta fractura va a afectar la pars interarticularis de C2 en ambos lados y va a ser resultado de una hiperextensión del cuello. Esta fractura se va a asociar a una luxación o a un desplazamiento anterior del cuerpo de C2 sobre C3. Igual, pues va a ser provocada por la hiperextensión, principalmente por accidentes automovilísticos, caídas hacia atrás o lesiones deportivas. Estas lesiones se van a clasificar como típicas si solo afectan la pars interarticulares y como atípicas si uno o ambos lados discurren por el cuerpo posterior del axis. Siguiente, por favor. Del lado izquierdo tenemos una tomografía computarizada con un corte axial, donde se evidencia la fractura bilateral, en este caso, de la pars interarticularis de C2. Y del lado derecho tenemos la misma imagen. Bueno, no, perdón, no es la misma, es diferente, pero la fractura es igualmente bilateral. Siguiente, por favor. Esta es una vista en radiografías. Tenemos una radiografía simple del segmento cervical, donde lo que está señalado con las flechas amarillas es lo que sería la fractura de la pars interarticularis de C2. Y la imagen de la derecha igual muestra la fractura que afecta la pars interarticulares. Y también no sé si observen en la parte inferior hay como algo de metal, unos tornillos, que, bueno, se presenta como esta instrumentación metálica y es altamente sugestiva a una fractura de Hackman. Siguiente, por favor. Mm, Otro trauma que podemos encontrar en la columna se le conoce como una luxación facetaria. En este caso va a ser un desplazamiento anterior de un cuerpo vertebral sobre otro. No hay una fractura evidente, sino solo se va a desplazar el cuerpo sobre el otro. Eh, la única forma en que puede producirse un desplazamiento es mediante una luxación de las facetas, que son las que están señaladas con las flechas. Puede haber una luxación facetaria unilateral y una luxación facetaria bilateral. En este caso, la unilateral, pues es una sola articulación facetaria se luxa, va a haber un desplazamiento anterior leve, es generalmente por un movimiento de flexión y rotación del cuello y pueden tener o ocasionar síntomas neurológicos graves y leves, perdón. Y la que es bilateral, pues es cuando ambas carillas articulares se van a luxar. El desplazamiento va a ser mayor a comparación cuando es unilateral y van a ser causadas por una flexión forzada del cuello y no hay una rotación. Siguiente, por favor. En este caso, la imagen del lado derecho muestra una radiografía simple lateral del segmento cervical con un desplazamiento de C6 de un cuerpo sobre otro. Igual lo que está señalado con la flecha blanca gruesa es lo que se le conoce como una luxación facetaria. Y la del lado derecho igual tenemos una radiografía simple lateral del segmento cervical con un desplazamiento de C5 de un cuerpo sobre otro. Siguiente, por favor. En esta es una tomografía con una reconstrucción sagital donde también se observa una luxación facetaria, lo que está señalado con las flechas amarillas. Siguiente, por favor.
La siguiente tipo de trauma que tenemos se le va a conocer como fractura de Chains. También se le conoce como fractura por cinturón de seguridad. Es una fractura por una flexión de la columna cuando se dobla bruscamente hacia adelante y lo que pues puede producir una ruptura horizontal de alguna vértebra. La localización más común va a ser en la región teracolumbar entre T12 y L2. Este igual puede afectar una vértebra o puede extenderse a otras vértebras o estructuras adyacentes. Ocurre típicamente, pues, la principal son accidentes automovilísticos cuando traes un cinturón y también puede ser por caídas desde alturas más, desde alturas más grandes. Siguiente, por favor. Y pues en las imágenes sería cómo se ve. Yo empiezo, Doc. Sí, porfa. Bueno, vamos a continuar. Estamos con la fractura de James. En la imagen del lado izquierdo tenemos una radiografía simple lateral del segmento torácico, donde podemos ver lo que está señalando la flecha amarilla, lo que sería la fractura. Del lado derecho tenemos una radiografía simple, en este caso es anteroposterior, y lo que igual evidencia la fractura de... siguiente, porfa. Mm. Del lado derecho tenemos una tomografía computarizada con una reconstrucción sagital, donde está lo que está señalando la flecha sería la fractura a través de los procesos espinosos. Del lado derecho, igual tenemos una tomografía con una reconstrucción sagital, donde tenemos múltiples fracturas. En este caso, pues va a ser la fractura en las articulaciones facetarias, en la lámina, pedículos y el cuerpo vertebral. Siguiente, porfa. El otro grupo que vamos a revisar es el de enfermedades degenerativas. La degeneración de la columna también se le conoce como enfermedad degenerativa espinal o espondiliosis y pues es un proceso de un desgaste que va a ser progresivo, que va a afectar estructuras que son parte de la columna, como son discos intervertebrales, cuerpos vertebrales, articulaciones facetarias y ligamentos. Hay múltiples factores de riesgo para las enfermedades degenerativas, pero principalmente, pues la principal va a ser el envejecimiento. También puede ser por una sobrecarga mecánica, las personas que levantan mucho peso o tienen malas posturas. Pueden ser por microtraumatismos repetidos. También un factor de riesgo importante son las personas que llevan un tipo de vida sedentario, las que tienen algún tipo de debilidad muscular, las que sufren obesidad, también puede ser factores genéticos y tabaquismo. Siguiente, por favor. La primera que vamos a ver, pues es la propia degeneración de la columna que se le conoce como espondilosis. Es un proceso degenerativo que es progresivo y que afecta a estructuras óseas y articulares, lo que provoca un desgaste de los discos intervertebrales, formación de osteofitos en los cuerpos vertebrales, artrosis en las articulaciones facetarias y pues como síntomas va a causar rigidez, dolor y puede llegar a comprimir estructuras nerviosas o medulares. Las zonas más frecuentes donde ocurre esta espondilosis va a ser
la columna cervical, que va a causar una espondilosis cervical, y lumbar, que causa una espondilosis lumbar. Siguiente, por favor. Algunos hallazgos típicos para encontrar en radiografía de la espondilosis van a ser una disminución de los espacios intervertebrales. No sé si observen en la primera imagen cómo se ven disminuidos esos espacios. También va a haber una pérdida de altura, perdón, del espacio discal. También se van a encontrar osteofitos marginales, que igual cuando les pasemos la imagen lo podrían ver mejor, lo que está señalado con las flechas amarillas. También puede haber una esclerosis subcondral, que va a ser el endurecimiento del hueso. Va a haber una deformidad o un colapso de las vértebras, que este es principalmente en casos ya más avanzados de la propia enfermedad. Y puede haber una estenosis espinal por un estrechamiento del canal medular o una hipertrofia facetaria. Siguiente, por favor. En la primera imagen, pues tenemos una radiografía simple lateral donde se muestran los hallazgos que les había dicho. Y en la imagen de la derecha es lo mismo. Siguiente, por favor. En esta espondilosis puede haber una fractura, que en este caso es de la pars articularis. La pars articularis es la parte del arco vertebral que une la apófisis articular superior con la inferior. Cuando hay una fractura, se habla de una espondiolisis, perdón, espondiolisis. Y usualmente va a ocurrir en L5 y en L4. Igual las causas pues pueden ser microtraumatismos, es típico en atletas, gimnastas o las personas que levantan mucho peso. También puede ser congénita o adquirida por una sobrecarga lumbar y a veces se asocia a una degeneración o una mala alineación de la columna. Siguiente, por favor. Bueno, y en la imagen se ve como es una fractura de la pars articularis. Del lado derecho tenemos una radiografía simple lateral de la región lumbar con una fractura de la pars articularis. Lo que está señalando con la flecha es lo que sería la fractura. La del lado derecho tenemos una radiografía simple lateral de la región lumbar, igual con fractura de la pars articularis, lo que está señalando con la flecha amarilla gruesa. Siguiente, por favor. Les puse un caso de tomografía. Del lado derecho tenemos una tomografía computarizada con una reconstrucción sagital, donde igual podemos observar pues la fractura de la pars articularis, lo que está señalando las flechas. Y la de la derecha pues es una reconstrucción axial, igualmente con la fractura de la pars articularis. Siguiente, por favor. Otro tipo de degeneración de la columna es lo que se le conoce como espondilolistesis, que es una condición en la que una vértebra se va a desplazar hacia adelante sobre la otra. Esto pues va a causar dolor y inestabilidad principalmente en la columna. Hay varios tipos, degenerativa, ísmica, congénita, traumática, patológica. La degenerativa pues es justamente por el desgaste de los discos y las articulaciones vertebrales. La ísmica es causada por una fractura o por un defecto de la pars interarticularis. Congénita pues ya es una alteración que se presenta desde el nacimiento por malformaciones de la columna y traumática pues por lesiones, fracturas. Siguiente, por favor.
Para este tipo de degeneración existen unos, sí, una escala que se le conoce como grados de Meyerding, que en este caso se ocupan para clasificar la espondilolistesis según el porcentaje de desplazamiento que tiene la vértebra. En este caso, si es el grado 1, es un desplazamiento del 0 al 25%. Si es un grado 2, un desplazamiento del 26 al 50%. Si es un grado 3, hay un desplazamiento del 51 a 75%. Si hay un grado 4, es un desplazamiento de 78 a 100%. Y un grado 4 ya es un desplazamiento mayor a 100 grados. Y en la imagen se muestran como los grados que podría ser el desplazamiento. Siguiente, porfa. Del lado derecho tenemos una tomografía computarizada con una reconstrucción sagital, donde observamos el desplazamiento anterior del cuerpo de L5 sobre S1. No se ve tan evidente, pero pues sí existe ese desplazamiento ahí. La del lado derecho es un poquito más evidente. Es una reconstrucción sagital, donde hay un desplazamiento de L4. Siguiente, por favor. Esta es una imagen en tomografía. La de la izquierda tenemos una imagen de una radiografía simple lateral, donde igual se ve el desplazamiento de L5. Ese aproximadamente es un grado 1 o un grado 2 porque pues no se evidencia tanto ese desplazamiento. Del lado derecho tenemos una radiografía simple lateral donde se muestra igual el desplazamiento de las vértebras y en un grado 1. Igual casi no es evidente. Bueno, sí un poquito más del lado derecho que del lado izquierdo, pero es un grado 1. Siguiente, por favor. Mm, Otro tipo de patologías que entraría eh, en este tipo de degeneraciones de la columna sería la degeneración discal, que pues es el proceso en que los discos vertebrales van perdiendo sus estructuras, su hidratación, su capacidad de absorción de impactos. Y como les comenté, pues es principalmente en el envejecimiento. Es importante saber qué es lo que contiene cada disco intervertebral. En este caso, pues lo que está en el centro va a ser un núcleo pulposo, que es la parte gelatinosa que le va a dar amortiguación y elasticidad al cuerpo vertebral. Y también lo que estaría alrededor sería un anillo fibroso, que va a ser la capa externa que va a mantener al núcleo pulposo en su sitio. No va a hacer que se protruya. Es importante que cuando este disco se sufre de degeneración, pues el núcleo pulposo va perdiendo agua y el anillo se va debilitando. Y por eso se le llama una degeneración. Siguiente, por favor. También para esta degeneración hay una clasificación que se le llama grados de Puhrmann y se utiliza para clasificar la degeneración de los discos. Tenemos 5 grados. El primero es como se muestra en la imagen, que es un disco normal y con alto contenido de agua. El grado 2, pues ya podemos ver una deshidratación inicial del núcleo pulposo porque pues no se ve a un grado 1. El grado 3 ya hay una degeneración moderada y la pérdida de agua es más evidente. Un grado 4 pues es una degeneración más avanzada y el disco ya se ve colapsado, ya no se ve como se ve en un grado 1 o en un grado 2. Y finalmente, pues el grado 5 ya hay una degeneración severa, ya hay el disco está totalmente colapsado y está fibrosado. Y bueno, en la tablita les puse algunas características. Siguiente, por favor. La imagen de la izquierda tenemos una radiografía simple lateral donde se observa la
degeneración del núcleo pulposo, que se le conoce como una deshidratación discal. Si se dan cuenta, por decir, lo que está señalado con la flecha sería la degeneración y pues no se compara como el núcleo que está, el disco vertebral que está en la parte superior o el que está en la parte inferior. Y del lado derecho tenemos una imagen de resonancia magnética de un corte axial, donde igual podemos observar una degeneración del núcleo pulposo, lo que está señalado con la flecha amarilla. Siguiente, por favor. También tenemos en este tipo de patologías van a entrar las hernias o también se le conoce como desplazamientos discales, que en este caso pues van a describir cualquier alteración en la posición normal que tenga el disco intervertebral. Eh, Va a ser un movimiento o un desplazamiento del núcleo pulposo, o sea, mm, tiene que estar, este desplazamiento está fuera de su sitio. Va a haber dos tipos de desplazamientos. En este caso es un desplazamiento difuso y un desplazamiento focal. El desplazamiento difuso, ahorita les mostraré una imagen, pero es un abombamiento. Y el desplazamiento focal es una protrusión, una extrusión o una migración o secuestro. La que en la imagen de la parte inferior es lo que sería la migración o secuestro, y pues en las de arriba les puse el ejemplo cómo sería un abombamiento difuso, una protrusión y una extrusión. Siguiente, por favor. En la parte de la izquierda sería lo que sería un abombamiento, igual en la parte de la derecha como se ve un abombamiento en otro tipo de corte. Siguiente, por favor. En la parte de la izquierda tenemos la protrusión central, que lo que está señalando la flecha roja, cómo se está protruyendo en el disco intervertebral. Igualmente en la imagen de la derecha, cómo se protruye. Siguiente, por favor. Y el otro tipo sería la extrusión con migración, que en este caso ya se va a llevar más parte del disco intervertebral, que es lo que está señalando con las flechas rojas. Siguiente, porfa. Otro tipo de degeneración, pues tenemos la degeneración de platillos terminales. Los platillos terminales son delgadas capas de cartílago y hueso que se van a encontrar entre el cuerpo vertebral y el disco. La función que tienen estos platillos pues va a ser transmitir cargas entre el cuerpo vertebral y el disco. Y también hacen un intercambio de nutrientes hacia el disco. Igual, con el envejecimiento o cuando hay una sobrecarga, pueden sufrir de fisuras o microfisuras, una esclerosis, que sería el endurecimiento óseo, pueden sufrir de edema o inflamación ósea y una disminución del intercambio nutricional, lo que afecta a su degeneración. Siguiente, por favor. Y aquí les pongo más o menos cómo se vería una degeneración. En la imagen de la izquierda tenemos una radiografía simple lateral. Lo que está señalando con la flecha amarilla sería la degeneración de los platillos terminales. Y en la imagen de la derecha tenemos una resonancia magnética de corte sagital que igual está señalando cómo se ve una degeneración de los platillos terminales. Siguiente, por favor. Otra patología que tenemos es la osteoporosis. En este caso, pues es una enfermedad metabólica ósea crónica que se caracteriza por la disminución de la masa ósea y va a haber una alteración en la microarquitectura del hueso, pues lo que provoca mayor riesgo de caídas, fragilidad y más
más síntomas. Como les muestro en la imagen, pues es como se vería un hueso normal y cómo se ve un hueso con osteoporosis. Igual hay múltiples factores de riesgo para esta enfermedad, pero los principales, pues, es mujeres mayores a 50 años, mujeres que están en un periodo de posmenopausia, también una historia familiar de fracturas, tabaquismo, alcoholismo, algunos medicamentos como esteroides, también ingesta limitada de vitamina D o calcio y personas con problemas de hiperparatiroidismo o hipertiroidismo. Siguiente, porfa. El gol estándar para esta osteoporosis pues va a ser una densitometría, la cual pues va a evaluar la densidad mineral ósea, que va a ser la cantidad de calcio y minerales que se encuentran en el hueso. Cuanto es menor la densidad que tiene el hueso, pues va a ser más frágil y va a tener un mayor riesgo de fracturas. El equipo que se utiliza, el equipo que se utiliza para esta densitometría va a ocupar rayos X de baja energía con dos haces diferentes. Uno es absorbido por tejidos blandos y otro va a ser absorbido por el hueso. Este sistema de densitometría va a calcular la densidad del hueso descontando la absorción del tejido blando. Es una, se utiliza un score, el cual pues te va a decir si el hueso tiene o no osteoporosis. Un puntaje normal es mayor a -1. Cuando hay una osteopenia es de -1 a -2.5 y cuando hay ya es un dato de osteoporosis es cuando da un puntaje de mayor o igual a -2.5, perdón. Igual en la imagen se muestra cómo se ve un hueso normal, un hueso con osteopenia y un hueso con osteoporosis. Siguiente, por favor. Bueno, ahí les puse el ejemplo de la densitometría. En este caso da un puntaje de -2.7. Entonces, pues ya es clasificado como osteoporosis. Siguiente, por favor. Mm, bueno, en la misma osteoporosis va a entrar una fractura que se le conoce por compresión o aplastamiento. Estas fracturas, perdón, son características de la osteoporosis. Ocurren cuando una vértebra colapsa y se aplana parcialmente. Puede afectar varias vértebras, pero especialmente es de T12 a L2. Y las causas principales pues son osteoporosis, traumatismos y procesos patológicos como metástasis óseas, mielomas múltiples e infecciones. Siguiente, por favor. En la imagen de la izquierda tenemos una tomografía computarizada con una reconstrucción sagital donde se observa una fractura por compresión. Y en la imagen de la derecha, igual, hay una fractura por compresión, lo que está señalando con la flecha amarilla. Siguiente, por favor. Este es un caso de radiografías. Del lado de izquierdo tenemos una radiografía simple lateral, donde se observa una fractura por compresión espinal en T12, que es la que está abajito. Y en el lado derecho tenemos una radiografía simple lateral. eh, Podemos observar que pues tiene una cifosis y tiene fractura por compresión en T8. Y pues creo que en esta imagen evidencia mucho la cifosis que tiene el paciente. Siguiente, por favor. Bien, ya adentrándonos en las enfermedades inflamatorias vertebrales, vamos a ver lo que son las artropatías seronegativas.
Se les llama así porque van a ser negativas al factor reumatoide y van a afectar al esqueleto axial. Estos van a dar positivo, más bien, la mayoría de pacientes van a dar positivo en la prueba para el gen HLA27. Va a ser común en hombres jóvenes y los detalles de imagen, que los vamos a dar más adelante, van a ser vértebras con bordes brillantes y va a haber una erosión en bordes y una proliferación. Las patologías que vamos a ver es la espondilitis anquilosante, la artropatía enteropática, la psoriática, la artritis reactiva o síndrome de Reiter. La siguiente, por favor. En la espondilitis anquilosante, yéndonos al significado, espondilitis significa inflamación de la vértebra y anquilosante va a haber un compromiso fibrótico u osificación. Y esta va a ser por una inflamación crónica en el esqueleto axial con un dolor de espalda. Este puede ser de tipo inflamatorio y va a existir una rigidez progresiva que puede afectar también a las caderas, hombros y articulaciones periféricas. Igual va a afectar en jóvenes de 20 a los 30 años. Y como les dije, esta va a estar ligada al gen leucocitario HLA27. La siguiente, por favor. Bien, en sus características es que en las articulaciones sacroiliacas, estas primero se van a ensanchar y después se van a estrechar. Y en una espondilitis anquilosante temprana van a haber pequeñas erosiones en las esquinas de los cuerpos vertebrales. Se dice que va a ser un signo de la esquina brillante. Va a haber una también cuadratura del cuerpo vertebral y en una anquilosis sindesmofítica difusa va a haber una apariencia de espina de bambú, así como también una fusión en la sínfisis púbica. Ahí como se muestra en la imagen puede ser, da la apariencia de una espina de bambú. La siguiente, por favor. En una artropatía enteropática y una psoriática van a ser afecciones reumatológicas inmunitarias que van a estar vinculadas a patologías gastrointestinales. Se van a asociar con enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reactiva puede ser desencadenada por infecciones ya sean parasitarias o bacterianas. Y hay unos criterios de Oxford que van a clasificar la espondilitis enteropática. Van a ser 3. Y va a describir la enfermedad oligoarticular. Y esta se va a relacionar con una inflamación intestinal. Y el 2 va a ser una enfermedad poliarticular crónica simétrica, que esta va a ser independiente de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la 3 va a ser una afección intestinal. También en ocasiones puede ser periférica, donde va a haber una progresión que no se va a relacionar a la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. La siguiente, por favor. Bien, se van a necesitar que la historia clínica sea detallada del dolor articular del paciente, en especial en los factores como la rigidez matutina, la hinchazón y los cambios en el dolor. Se debe preguntar los hábitos intestinales, el apetito, si hay pérdida de peso, si hay enlaces de sangre o moco, hay presencia de tenesmo, las deposiciones nocturnas y dolor y secreción perianal. En la artropatía seropática se va a dar solo en el 5% de pacientes. Y en la imagen muestra una tomografía computarizada de un corte axial. Ahí se observa una letra S, que es el sacro, y se muestran erosiones o irregularidades en la superficie de las articulaciones sacroiliacas, así como también un estrechamiento o una fusión que hay. La siguiente, por favor. Esta va a ser una radiografía simple de pelvis anteroposterior y se observa la pelvis y lo que es la articulación sacroiliaca.
se observa un aumento en la densidad ósea, así como también un borramiento parcial, una irregularidad del espacio articular, en lo que muestran las flechas blancas. La siguiente, por favor. Y en la artropatía reactiva, esta va a ser una espondiloartropatía. Va a ser caracterizada por una inflamación estéril de la membrana sinovial, así como en la fascia y los tendones. Que tiene como un factor desencadenante otras infecciones de origen gastrointestinal o genitourinarias. Y ahí les puse una tabla donde muestra las bacterias implicadas, ya sean de origen urinario o intestinal. Y tiene mayor frecuencia en varones de los 15 a los 35 años. Esta va a afectar lo que es manos, pies, columna y la articulación sacroiliaca. La siguiente, por favor. Bien, aquí se muestra una radiografía de vista lateral. Se va a ver una amplia zona donde hay erosión, lo que es el calcáneo posterior, y con una afectación en la inserción de lo que es el tendón de Aquiles, así como una esclerosis reactiva leve en el margen anterior de la esclerosis. Y se van a mostrar osteofitos flotante, que es como engar, es lo que muestran las flechas blancas. La siguiente, por favor. Bien, en las enfermedades tumorales, estas van a ser metástasis óseas, que van a ser la tercera localización más frecuente, después del hígado y lo que es el pulmón. Y estas van a ser 40 veces más frecuentes que los tumores óseos primarios del esqueleto, y 65% se localizan en la columna vertebral. Se van a producir por una diseminación hematógena, que va a ser por una presión retrógrada que tiene el plexo de Baxton. Se muestra ahí en la imagen. Y esto va a permitir que las células se van a diseminar hacia el plexo venoso después del cuerpo vertebral, que se muestra ahí en la imagen. La siguiente, por favor. Estas pueden ser asintomáticas, lo que es en un hallazgo incidental, o sintomáticas, que va a ser un dolor continuo y localizado en la región de la lesión, una fractura de compresión o una compresión ya sea medular o radicular. Y los lugares afectados va a ser puede ser torácica, lumbar, cervical o sacro. La siguiente, por favor. Bien, estos se van a clasificar de acuerdo al grado de compresión. Y este se va a evaluar de acuerdo a un corte transversal de T2 en una radiografía. Perdón, una resonancia. En nivel de máxima compresión medular van a ser 3. El grado 0 va a ser un tumor en mitra óseo. En el grado 1 va a ser 1A, B y C. Y en el primero, 1A, va a haber un contacto epidural donde no va a haber deformación del saco tecal. En el 1B va a haber una deformación del saco tecal sin contacto medular. En el C va a haber un contacto medular sin compresión. En el grado 2 va a haber una compresión medular y va a haber una presencia del líquido cefalorraquídeo peridural. En el 3 va a haber una compresión medular sin que se visualice el líquido cefalorraquídeo. Y ahí se muestran en la imagen lo que es A, B y C. La siguiente, por favor. Bien, las metástasis osteolíticas van a ser depósitos tumorales que van a ser distantes de un tumor primario dentro del hueso caracterizado. Esto va a ser por una pérdida del hueso con destrucción de la matriz ósea. Y van a ser
lo que son los primarios con lesiones osteolíticas o también radiolúcidas. Puede ser pulmonar, mamario, que este puede ser mixto, tiroideo, un melanoma múltiple o un linfoma no Hodgkin, así como una histiocitosis de células de Langerhans. En la imagen se va a visualizar lesiones óseas radiolúcidas con trabéculas adelgazadas o ausentes, y los márgenes van a estar mal definidos. La siguiente, por favor. Bien, aquí se muestra una radiografía de pelvis con vistas, con vistas laterales de la cadera, y van a, más bien muestran dos áreas geográficas con una destrucción ósea, que estas afectan lo que es el hueso ilíaco izquierdo, y va a haber un adelgazamiento en lo que es la corteza ósea y una ruptura cortical. También en la otra imagen va a haber lesiones líticas que van a afectar los cuerpos vertebrales, que es en la tomografía con ventana ósea coronal. Y bueno, te van a mostrar los cuerpos vertebrales afectados con las lesiones líticas, y también en lo que es el sacro, los huesos pélvicos y las costillas. La siguiente, por favor. En las metástasis osteoblásticas van a ser depósitos tumorales que van a ser distantes de un tumor primario dentro del hueso. Estos van a tener una deposición del hueso nuevo o una formación de hueso nuevo. Y estos pueden ser primarios con lesiones osteoblásticas o también radioopacas, así como próstata, que es el más común, pulmonar y linfoma no Hodgkin, así como también carcinoides, que es de mama, y un meduloblastoma. En la imagen se va a mostrar una metástasis ósea o esclerótica, y se van a presentar como lesiones óseas radiodensas, van a ser redondas con márgenes bien definidos, a diferencia de la pasada. La siguiente, por favor. Aquí se muestra una radiografía frontal de pelvis que va a tener áreas difusas. Estas van a ser gruesas e irregulares, con una hiperdensidad que se van a mostrar en los huesos. Esa es en un paciente masculino. Y en la de abajo se muestra una radiografía con metástasis de carcinoma de próstata. Aquí se muestra un aumento de la densidad ósea. Esta es irregular en la pelvis y en la columna, debido a la misma metástasis del carcinoma. Y bueno, me parece que ya está. La siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Creo que todos, si les pregunto, todos van a tener las dudas mil. Muchas gracias, chicas. Sé que es muchísimo, de verdad. A veces creo que quieren hacer una clase con temas que se ven en toda la residencia, ¿no? Entonces es demasiado. ¿Con qué se va a acabar, no? Pero nos volvemos a conectar. No sé si me va a pedir otra vez unos minutos. Pero bueno, lo que debemos de tener en consideración en cuanto a columna, las proyecciones que solicitamos, que va a ser la AP y la lateral, ahí dependiendo de la patología de nuestro paciente, si se piden con flexión o extensión, ¿sale? Y debemos de tener en cuenta dentro de la anatomía, aquí en la columna sí es muy importante, las líneas de contorno de la columna, de toda la columna, desde la cervical hasta la lumbar, ¿sale? Debemos de tener en cuenta que dentro de la anatomía debe de estar bien alineado posterior de columna de tu clase, por fin. No sé quién era de la Sofi que estaba poniendo. Creo que Yesca, ¿no? Era Yesca, sí. Ujú.
Sí, doctora, voy. A ver, otra. Sí, esa nos puede. ¿Tendrás alguna cervical? Ándale, por ejemplo, esas, ¿no? En la cervical. Dentro del tema que sus compañeras nos presentan, pues nosotros debemos de considerar que en columna, así como en senos paranasales, es muy importante la anatomía. Nosotros debemos de tener en cuenta las líneas de contorno de la columna, tanto de la cervical como del torácica y lumbar. Nosotros siempre vamos a tener en el muro anterior de los cuerpos vertebrales la línea vertebral anterior. Posteriormente, en la línea vertebral posterior, la línea espinolaminar y la línea espinal posterior. Debemos de tener en cuenta todas estas líneas para poder nosotros saber una alineación en la placa lateral y en la placa anteroposterior nosotros debemos de tener la línea que pasa por en medio de los procesos espinosos, la línea del contorno lateral de los cuerpos vertebrales, al ladito de los cuerpos vertebrales, la línea del contorno de los pedículos y la línea, en el caso de la columna cervical, la línea de contorno de las masas laterales del atlas. En la proyección que nos ponía de Atlanto odontoidea, nosotros debemos de tener en cuenta el espacio que se va a encontrar entre las masas laterales y el proceso odontoides. Si nosotros vemos un incremento mayor de 3 milímetros en este espacio, debemos de considerar alguna patología en esa zona. Depende del mecanismo de trauma que el paciente pueda tener, es lo que vamos a valorar. Ahora, dentro de la columna vertebral vamos a tener cambios artrósicos generalizados que pueden condicionar varias patologías de las que ustedes ya mencionaron. Independientemente de las fracturas que pueden ser en niños, adultos o geriátricos, los cambios generalizados que debemos de valorar en la columna, pues obviamente va a ser la disminución de la mineralización, la presencia de osteofitos, ya sea laterales o anteriores o posteriores, la presencia de esclerosis subcondral y la disminución de los espacios articulares, en este caso, pues la disminución del disco intervertebral. En alguna placa vi que decía algo de la degeneración. Obviamente, pues si hay una disminución del espacio articular, muy probablemente ese disco esté pues degenerado, ¿no? Ya sin tanta agüita por dentro. Sin embargo, en placa no podemos decir que hay una degeneración, solamente que hay una disminución del espacio articular, ¿sale? Y muchas de estos cuatro
características radiológicas están asociadas en varias patologías que dijeron sus compañeras. Dentro de esta anatomía también debemos de ver el espacio interpedincular. ¿Tendrás alguna AP? Porque aquí son puras laterales, ¿no? Esa es lateral, esa también es lateral. Por ejemplo, en la de la fractura de Chains. A ver, ahí antes en la de escoliosis. Perdóname, te ando aquí. Vamos a recordar que hay gifosis y lordosis fisiológicas en la columna, ¿no? La cervical y la lumbar van a ser fisiológicas. Aquí nosotros podemos medir el ángulo. Por ejemplo, en la cervical vamos a medir el ángulo a partir de una línea que se va a trazar del atlas y al final en C7. Nosotros vamos a medir ese ángulo y vamos a tener un valor medio normal o un valor medio de 37 grados y un valor normal de 30 a 50 grados. Eso es normal, ¿sale? En la columna lumbar va a haber un valor medio de 43 grados y un valor normal de 50 a 60 grados, ¿sale? Pero va a haber lordosis fisiológicas y la gifosis también es fisiológica. En la columna en la columna torácica es de 30 a 50 y en la cervical es de 35 a 45, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en la escoliosis, estas siempre se van a medir en la lateral, las lordosis y la gifosis. Y en la escoliosis siempre va a ser en la AP con su ángulo de Cobb, ¿no? Vamos a tener la curvatura, vamos a tener los platillos terminales donde empieza la curvatura de la columna, tanto proximal como distal, y vamos a poner en la vértebra apex, ¿sale? Y de ahí vamos a lanzar líneas paralelas a estas para poder medir ese ángulo, ¿sale? Eso que les había dado su compañera. Y dentro de eso, por ejemplo, en la anatomía, no sé, en esta frontal, nosotros siempre vamos a tener nuestra línea de los procesos espinosos y la línea interpedincular. Acuérdense que ahí, por ejemplo, entre los pedículos que van a ser como los ojitos y los procesos espinosos que va a ser la naricita, debemos de tener siempre esas cabecitas de búho, esos ojitos y la nariz del búho. Siempre, siempre, siempre en toda nuestra columna, desde arriba hasta abajo, ¿sale? Para saber que tenemos una alineación adecuada o que no hay una patología. En cuanto nosotros no observemos algún ojito o alguna naricita de nuestro búho, es porque ahí hay algo. Creo que en la fractura de Chains, ahí es donde no se ven los ojitos. Dale. Dale, creo que está mucho más por... Ajá, Jefferson, odontoides, Hatman, facetaria, ahí está, ¿no? Miren, si se dan cuenta, en esa... Ajá, ahí ya se ve mejor. Miren, no se ve la naricita. Creo que es la 5, 4, 3, 2, 1, 1 T12. T12 no se ven los ojitos, se ven súper abiertos. Los ojitos se ven casi hasta la parte lateral del cuerpo vertebral y no se ve la naricita. Y en la parte de abajo los ojitos se ven caídos. Ahí si se dan cuenta ya no hay una continuidad de los ojitos y de la naricita de los procesos espinosos, ¿ok? Entonces siempre tenemos que ver esa continuidad de nuestros ojitos de búho y nuestra naricita. Y en cuanto a lo que nos había dicho sobre hernias discales, como su compañera lo dijo, debemos primero valorar si hay una estenosis o no del canal, ¿no? Hay medidas específicas para el canal, tanto en cervical como en torácico, lumbar, hay medidas específicas.
y debemos nosotros de tener la diferencia entre lo que es un abombamiento y una herniación. Un abombamiento nos va a hablar, por lo regular es desplazamiento del disco de forma generalizada en más del 50% o con más de 180 grados del disco sobre nuestros cuerpos vertebrales, ¿sale? Y una herniación va a ser igual, un desplazamiento, bueno, y en el momento tiene que ser menor de 3 milímetros. Y en una herniación va a ser más del 50% y menos de 180 grados de nuestro disco, ¿ok? Y ahí nosotros podemos ver si es una herniación focal o también si es una de base ancha, ¿no? Esto solamente lo vamos a ver con una resonancia magnética. Con una TAC no nos va a servir, siempre va a ser con una resonancia magnética. Y lo que les dijeron sobre la degeneración de Fuhrmann, esta clasificación igual solamente es por resonancia magnética, ¿ok? No va a ser en placa simple, no nada, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la degeneración de los platillos terminales, nosotros podemos decir que hay una pérdida en la continuidad el cuerpo de la plataforma superior del cuerpo vertebral. Hay esclerosis subcondral periférica, hay como que se mete ese platillito o ese disco dentro del cuerpo vertebral. Y pues ya lo tenemos que concluir con la resonancia magnética, ¿sale? Porque podemos nosotros decir que puede ser un tumor, entonces necesitamos descartarlo con la resonancia magnética, ¿ok? Y ver si esta degeneración causa algún abombamiento, alguna hernia y secundario a esto, algún estrechamiento del canal, ¿sale? Aquí lo que más nos importa es si hay estrechamiento del canal y si hay contactos radiculares o hay compresión radicular, ¿sale? Dependiendo de los datos clínicos de nuestro paciente. Y creo que de forma general solamente eso. Los datos de artrosis en columna, que les digo es presencia de osteofitos, disminución del espacio articular, la esclerosis subcondral y se me está yendo una. Desmineralización. ¿Las godas? ¿Cuál? ¿Las godas subcondriales entran? ¿Las qué? Godas subcondriales. Sí, sí, pues sí, son parte de, pero no es como que de los 4 característicos, pero sí entran dentro de la artrosis. Y pues nada más, chicos. Chicos del artículo, ¿quiénes son? Nosotros, doctora. Muy bien, pues pongan su artículo. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar de los errores diagnósticos en la columna. Se considera a la omisión de las fracturas el error radiológico más común en la identificación de la columna vertebral.
y pues es de las principales causas de demanda por una mala práctica en contra de los médicos radiólogos. Entonces, pues es de gran importancia el entendimiento de esta situación, ya que de esta depende la evolución clínica de los pacientes. Les vamos a presentar los errores más comunes basados en la experiencia de un grupo de médicos radiólogos en las lecturas de columna vertebral. Se le considera un error diagnóstico a una omisión o a la interpretación incompleta de un hallazgo radiológico. El reducir los errores impacta positivamente en la salud del paciente y a su vez disminuye los costes sanitarios. Como antecedente tenemos que en 1999 hicieron un estudio donde consideraban que justo errar era humano. A partir de ahí empezaron a aplicar todo esto de tomar más atención en esta situación y ahorita se considera que al año 100,000 personas fallecían por errores médicos y justo a partir de este dato el grado de vigilancia hacia los errores diagnósticos ha incrementado. Ay, perdón. Bueno, tenemos conceptos del error diagnóstico. Principalmente vamos a ver lo que es un error activo y error latente. El error activo es aquel error que viene del radiólogo y ocurre por un diagnóstico que fue omitido o incorrecto, por no recomendar realizar un seguimiento o realizar más pruebas de imagen o por una comunicación deficiente de hallazgos críticos o inesperados al médico que pues solicitó el estudio. Ese pues, es el error activo. El error latente es más bien del sistema o del proceso radiológico. Aquí, por ejemplo, tenemos defectos en equipos, informática, citación, organización, horarios, volumen de trabajo o políticas internas del servicio. O sea, estos errores ya no caen tanto en el radiólogo, sino más bien como, pues sí, en todo el sistema. El primer error que tenemos es el error de percepción, que consiste en la omisión de un hallazgo que se ve presente en la imagen. Estos conforman el 80% de los errores cometidos, haciéndolos los más frecuentes, y son la primera causa de demanda en radiología. Suelen ser desencadenados también por factores como la calidad deficiente de las imágenes, información clínica equivocada o insuficiente, o por el nivel de alerta del observador, fatiga visual, factores distractores, o el grado en el que sea visible tal cual la alteración que se esté buscando. También puede ser por falta de revisión de estudios previos o así. En estos errores es frecuente el llamado sesgo de retrospección o tendencia a creer a posteriori. Bueno, aquí vemos una imagen que es, nos muestra las flechas, una fractura del platillo superior en L2 que fue omitida al realizar las reconstrucciones en tomografía coronal y sagital, pero se confirmó después en la resonancia magnética sagital, que, bueno, las tomografías serían la imagen A y B, y pues la resonancia es la imagen C. Ahí están señaladas con las flechas. Luego tenemos el error de identificación o de reconocimiento. Este consiste en omitir un hallazgo, aunque pese a haber fijado la mirada en dicha área anatómica. Algunas omisiones frecuentes en el área de la columna son las fracturas sacras, fracturas de apófisis transversales, espondilólisis y hernias extraforaminales. Las lesiones en áreas periféricas o fuera del área de interés, las lesiones visibles en pocas imágenes o los hallazgos casuales inesperados pueden ayudar a explicar estos errores. Bueno, aquí tenemos las imágenes. La primera imagen, ay, atrás, por favor. Sí. Bueno, ahí muestran una fractura de la apófisis transversa izquierda de L1, señalada por flechas.
Estas lesiones con frecuencia suelen pasar inadvertidas y en ocasiones pueden cursar con traumatismo renal asociado. Ahora sí el que sigue, por favor. También tenemos el error de conocimiento, que se produce cuando hallazgos radiológicos no patológicos se interpretan equivocadamente como enfermedad. Pueden ocurrir con variantes anatómicas, hallazgos postquirúrgicos normales o artefactos de la imagen. En este caso, la imagen muestra una reconstrucción sagital de tomografía en un paciente con traumatismo cervical que muestra, al parecer, una fractura luxación del cuerpo C4, que es donde está la flecha, debido a un artefacto de movimiento del epiglotis. La repetición de la muestra, que sería la imagen B, demuestra la ausencia de fractura. Siguiente, por favor. Error de finalización prematura. Es la tendencia a asumir un diagnóstico sin una verificación completa. En este caso, la imagen corresponde a una paciente de 25 años con un traumatismo cervical y diagnóstico erróneo de hematoma epidural cervical en vez de hernia discal. Y lo que podemos ver en las imágenes pues es una tomografía y después una resonancia magnética que pues evidencian el error diagnóstico que estábamos mencionando. Siguiente, por favor. En conclusión, los errores propiamente del radiólogo o activos están sujetos a trampas o sesgos psicológicos difíciles de controlar. Es parte de nuestro trabajo utilizar estrategias para minimizarlos, implantar sesiones formativas sobre los errores, la formación continuada, la interconsulta con otros colegas, la doble lectura o buscar la retroalimentación o feedback del prescriptor o del diagnóstico final. Gracias, chicas. Yo creo que aquí es muy importante siempre tener, bueno, en mi caso, que solamente veo mama, es, yo confío mucho en mis compañeras, siempre tratamos de darnos una retroalimentación. Creo que a veces no es, a muchos médicos, tanto generales, especialistas o lo que seas, el ego en algunas ocasiones llega a ser muy grande, entonces no te permite a veces tratar de tener una segunda opinión con algún compañero, algún conocido y admitir, ¿no? Que a veces no sabemos todo, que no nos acordamos de algo y es importante, si no estamos seguros, pues poder tener otra opinión de algún otro compañero, ¿no? Es importante siempre tener un poco de humildad en decir no, no sé, y que alguien más nos dé una segunda opinión para tratar de que no pasen estas situaciones, pero como en todas las áreas, pues llegan a pasar, sobre todo cuando hay muchas variantes anatómicas o cuando hay muchas trazos de, pues, articulaciones, entonces sí, llega a haber muchos, muchos errores. Chicos del caso, váyanlo poniendo, por favor. Ahí ya se ve. Sí. Vale. Bueno, buenas noches. Vamos a presentar un caso clínico acerca de una luxación y fractura de columna vertebral. La que sigue, por favor. El caso se publicó el 3 de noviembre de 2025. Se trata de un masculino de 50 años que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en un edificio en construcción. Al intentar ajustar una estructura metálica, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de aproximadamente 15 metros, impactando violentamente contra una superficie de concreto. Fue trasladado de urgencia al hospital de trauma más cercano, consciente pero con una pérdida progresiva y gradual del movimiento de las piernas. Y a su llegada presentaba dolor intenso en la región lumbar y signos compatibles con una lesión medular. Se menciona también que el paciente intentó incorporarse, pero no tuvo movilidad de los miembros pélvicos. La que sigue.
Y bueno, estos son los datos de relevancia, que es de sexo masculino, tiene 50 años de edad. El mecanismo de lesión fue una caída libre de 15 metros de altura y el motivo de referencia fue una lesión medular postraumática. Después de estabilizar al paciente en la unidad de cuidados intensivos y recabar la información sobre el mecanismo de la lesión, se decidió iniciar una evaluación imagenológica integral con el objetivo de identificar posibles lesiones óseas, viscerales o neurológicas. Dado el alto impacto del trauma y la posibilidad de lesiones múltiples, se solicitaron varios estudios que son los siguientes. Y en esta secuencia, primero realizaron una radiografía de tórax anteroposterior y una radiografía de pelvis. También una tomografía computarizada del cuerpo completo o trauma scan y un ultrasonido abdominal enfocado o FAST. Bueno, también estudios complementarios según los hallazgos, una resonancia magnética sería. ¿Para qué es un FAST, Andrea? Bueno, es un ultrasonido, tengo entendido que se hace cuando se sospecha cuando una persona ha tenido un trauma y se sospecha de alguna lesión. ¿Pero qué buscamos en un FAST? ¿Por qué pido un FAST y no un ultrasonido abdominal? O de hígado y vías biliares. Se busca algún líquido libre que pueda encontrarse en la cavidad o alguna lesión que haya perforado algún... Buscamos sangre. Buscamos Ajá. sangre en todos los espacios. Espacio hepatorrenal, espleno-renal, correderas parietocólicas derecho e izquierda, en hueco pélvico o pues en las fosas, ¿no? Eso es lo que buscamos. Sangre, obviamente siempre tiene que ser secundario a un trauma. Si ustedes piden un FAST porque tiene un dolor agudo sin que haya un trauma, pues no, los van a mandar muy lejos, ¿no? Entonces siempre un FAST es secundario a que hubo un trauma abdominal y buscan sangre en ese paciente, ¿sale? Para que no lleguen con su FAST para, no sé, apendicitis o no sé lo que quieran, otra cosa. Si no trae un trauma, no se los van a aceptar, ¿ok? Sí, doctora, gracias. La que sigue. Y bueno, aquí tenemos un video de una tomografía que se ve, bueno, ahí va bajando, va hacia los pies, ahí están los pies y ya empieza a subir. Y se ve justo ahí como la luxación, como el movimiento de la vértebra que se desplaza hacia la derecha. ¿Crees que lo puedas volver a repetir? Ahí va bajando. Y ahí se ve el desplazamiento. Sí, se ve ahí como fractura de la pars articulares, ¿no? Y de la lámina del lado derecho. Yo creo que de los dos, pero de la que más se evidencia es del lado derecho. Ahí vi si había disminución del canal. A ver otra vez. Mira, ahí se ve súper desplazada toda la lámina y la pars articular. Ajá. Ahí se ve disminución del canal, ¿no? Ya no se ve. En esta se ve más redondita, que es creo que una abajo. Y en la anterior se ve estrechamiento del canal. Ok, sí, síguele. Sí, la luxación fue de las vértebras L4 y L5. Eran las que se veían desplazadas. Y bueno, aquí están las imágenes donde se nota más ese desplazamiento. Sí, todo fracturado ahí. La que sigue, por favor. Vean la apófisis espinosa, se quedó y vean dónde está el cuerpo vertebral en la B, completamente hasta del lado izquierdo, ¿no?
Sí, justamente en las imágenes Esta bola posteriores se encuentra se de tejidos blandos es edema, sangre, irritación de la grasa ahí periférica. De hecho, hasta desplaza las estructuras vasculares. Vean, la aorta está mucho más anterior, a mi parecer. Pero ok, síguele, y perdón. sí, no se preocupe, doctora. La que sigue, por fin. Ya. Esta fue una reconstrucción en 3D que se le hizo a este paciente de las tomografías que vimos antes. Aquí está una vista anterior y una vista posterior. Podemos ver esta luxación. Se acompaña igual de fracturas múltiples, como vimos en la tomografía de ventana ósea. Este desplazamiento de L4 al lado izquierdo de L5. Aquí también en posterior se ve. Este es un zoom para que lo noten mejor cómo se va todo este lado de L4 al lado izquierdo de L5. Para que no anden en moto también. Síguele, Jeray. Sí, esta es una resonancia que se le hizo al mismo paciente. La imagen A es una resonancia de columna vertebral completa. Eh, Podemos ver aquí todos los cuerpos vertebrales y aquí en esta parte, pues, la lesión del paciente. Aquí es como un zoom, por así decirlo, pero es una resonancia magnética de la parte lumbar. Esta parte blanca, aquí también se ve, es la médula ósea. Entonces, esta termina en la cauda equina y pues aquí estuvo todo el daño del paciente. El daño estructural, aquí en este texto que dice, observado en las imágenes, se correlaciona con el cuadro neurológico del paciente, que fue parálisis de los miembros pélvicos y pérdida de la sensibilidad debajo de la lesión. Aquí está resonancia magnética en corte axial. Hay aquí, no me sé por qué, no le cambié, pero ese es en corte axial y sirve principalmente para evaluar si hay lesiones neuronales como esta de la caudequina o vasculares y, y pues demás. Esta es una imagen justamente de cómo se ve una resonancia magnética lumbar normal, cómo transcurre bien aquí la médula ósea que termina en la caudequina y aquí esta parte cómo está toda lesionada. Como manejo y tratamiento para este paciente, en el caso clínico que vimos ahí en Radiopedia no se veía, bueno, no pusieron el tratamiento que se siguió con este paciente, pero encontramos otro caso clínico prácticamente similar con una luxación de L4 y L5 y a este paciente pues se le hizo un tratamiento quirúrgico. Fue la única opción. Lo que nos importa aquí son estas imágenes, la E, la F y la G, donde en la E es una reducción espontánea de la luxación al colocar al paciente en posición prono. En la F, una laminectomía y fusión espinal posterior con instrumentación. Aquí se ven estos clavitos. Y ya la G es una radiografía posoperatoria que muestra la reducción de la luxación. Este fue un paciente creo que de 20 años. Igual fue una caída de gran altura. Y finalmente, como discusión, tenemos que las fracturas acompañadas de las luxaciones lumbosacras son lesiones raras y graves causadas por mecanismos de alta energía como caídas desde gran altura. En este caso, un hombre de 50 años cayó de 15 metros y sufrió una fractura con luxación de la vértebra lumbar 4 y 5 con lesión medular. Las articulaciones facetarias son los principales estabilizadores de la columna. Su daño provoca una instabilidad severa y puede comprometer estructuras neurológicas y vasculares. Y en una parte estaba leyendo que esta parte de las facetas de las vértebras pues son muy fuertes más que los ligamentos. Bueno, aquí lo dicen.
La TAC es el estudio para evaluar el daño óseo y la alineación vertebral, mientras que la resonancia magnética permite evaluar el compromiso medular y ligamentario, y en conjunto se trata de una lesión altamente inestable y potencialmente mortal, que requiere evaluación imagenológica precisa y manejo quirúrgico urgente. Va a ser muy inestable porque justo esas facetas son muy fuertes y ya que se rompan ya va a causar una instabilidad muy, muy grave para el paciente. Esas fueron nuestras referencias de Radiopedia y el otro caso clínico de donde sacamos el tratamiento. Muy bien, y híjole, súper milagro que a veces continúen con vida, ¿no? O sea, una fractura así, no, o sea, híjole, no sé, está como súper, pero bueno. Otra cosa que de las proyecciones radiológicas, la proyección oblicua en cuanto a la columna, siempre va a haber, tal vez no conmigo, no sé si en algún examen de la UNAM, anatomía en cuanto a la columna en proyección oblicua, ¿qué estructuras componen el perrito escocés? Para que lo investiguen, porque les encanta la fractura ahí de la pars articular. Entonces, vean qué estructuras componen el perrito escocés, ¿sale? Y pues nada más, chicos. Oigan, el lunes solamente puedo por la mañana, porque ya entro a trabajar en la tarde. Entonces, solamente puedo por la mañana. ¿Qué pasó, Eric? Petra, es que lo que íbamos a comentarles de que el lunes, sí, está bien, varios todavía están rotando, entonces literalmente los va a agarrar saliendo del hospital o en medio del camino. Entonces, El no lo hemos domingo en platicado, la tarde-noche. no lo hemos platicado todavía, pero no sé si nos gusta a usted proponer algún día, horario, y ver si podemos cuadrar. Yo digo que el domingo en la tarde-noche. Es que de la siguiente semana nada más sería en la mañana, pero la siguiente semana ya les tengo que aplicar el examen. O sea, sí o sí les tengo que aplicar examen, porque ya está por entregarse las calificaciones. Y pues, bueno, no es por alarmarlos, pero la calificación más alta del examen anterior fue 7.5. Entonces, pues, pues tienen que hacer examen para ver cómo les va en ¿no? Para que pueda cuadrar sus calificaciones y ver quién se va a ir a final. Entonces, también ya tengo sus calificaciones de los exámenes, pues imagínense, va desde el 1.5 hasta el 7.5, entonces, pues, bueno, nada más. Y traté de dejar, por ejemplo, en las que eran 4 respuestas, ¿no? Y tenían 2 buenas, y si tuvieran 2 buenas de las 4, les dejé medio punto. Si tenían 3 de las 4, se las puse como buenas. Entonces ahí traté como de jalarle y ayudarles un poquito para que la tuvieran mejor y así, pero y a pesar de eso, la máxima calificación fue 7.5. Entonces, pues bueno, chicos, entonces yo opino que el domingo en la tarde-noche, pero es tarde-noche, igual como de 7 a 9, ustedes díganme. Y si no, sí tendría que ser entre la siguiente semana, pero temprano. ¿Le parece bien si lo platicamos en el grupo y le mandamos un mensaje? Va que va, órale pues. Sí, chicos.